Habrá que entender que los habitantes de este gran continente americano no podemos ya tolerar ni gobiernos dictatoriales ni gobiernos absolutistas. Hay que entender que el cambio social a nivel mundial ya no permite ni movimientos militaristas ni tampoco aquellos que quieren bajo la fuerza prevalecer y fracturar la democracia en el continente americano. ¿Qué tal, amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas. Ya los habitantes del continente americano debemos de entender que los cambios y la actualización a nivel global en el mundo tienen que dar un giro muy importante. Debemos de entender que los gobiernos capitalistas y las economías que solamente crecen y son fértiles frente al sometimiento y la explotación de los pueblos, sobre todo aquellos los más pobres. Si no entendemos la revolución y la transformación del cambio en el siglo XXI, no vamos a entender tampoco los movimientos que son consecuencia de un absolutismo, de un sistema dictatorial que ha sido prácticamente la visión en donde ha caracterizado el continente americano. Habrá que voltear a ver al coloso del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, un capitalismo y un sistema reaccionario de economías que devora a las repúblicas del continente, sobre todo a las más pobres. Sí tenemos que demandar nuevas formas de gobierno. Tenemos que demandar que todos los lineamientos y todas las figuras del capitalismo ya no deben de estar en los países de América, que tenemos que darle una transformación y adaptar los mejores sistemas, que vaya que las localidades de cada uno de los países de este continente tienen y están conformadas de acuerdo a sus características. No debemos de sorprendernos cuando vimos a un dictador en aquella revolución donde la isla de Cuba, aquel 1957, cuando se derroca Fulgencio Batista y llega el grupo de revolucionarios cubanos a la isla, saliendo del puerto de Tuxpan, en aquella embarcación del Granma, y que llega y se instala en la isla cubana un movimiento revolucionario con tendencia y con brazo socialista. En aquellos entonces cundió todo lo que estuviera relacionado con el vínculo del poderoso de Europa, la Unión Soviética, y comenzaron a haber cambios importantes en el continente americano. Recordar a Fidel Castro Ruz, recordar a gobiernos como el del general Chávez, y hoy un dictador, créame, distorsionado, enfermo y sobre todo poco funcional, como ese dictador de Venezuela que es Maduro. Asimismo se dieron y se gestaron movimientos en el continente americano, en países muy representativos, con una izquierda progresista y con una izquierda que le ha brindado, véalo desde el punto de vista que quiera, una forma diferente de equidad y que le ha permitido un desarrollo más socializado a los pueblos más pobres.
Hoy vivimos la caída de un presidente que duró 13 años en el mando del país de Bolivia, un país que responde a los intereses no solamente del Coloso del Norte, como productor de gas y de minería muy importante, que abastece a países del continente y más allá de ese espacio entre los mares para llegar al viejo continente europeo. Habrá que entender, y nosotros hacemos un análisis, si ha habido un presidente socialista de origen de los pueblos originarios de Bolivia, y que además un hombre de extracción modesta, pero que conoció la minería de su país, el movimiento obrero, y que fue un luchador de cambio, parafraseando o tal vez comparando aquel movimiento europeo de la caída de la Guerra Fría, del muro de Berlín y el cambio en Europa, que fue Lech Walesa en Polonia. Evo Morales es un presidente, o era un presidente, que era el representativo más auténtico de quienes conformamos este continente americano, y hablo del río Bravo hasta Bahía Blanca, la Patagonia Argentina. Nosotros respondemos a la coherencia de una lucha desde nuestros orígenes y el encuentro de dos mundos, siempre sometidos bajo el mando y la mano del poderoso. México no ha sido la excepción, pero tenemos que exaltar la decisión de un presidente como Evo Morales, de un presidente de una república pobre, pero que él supo, por lo menos en los últimos 10 años de sus 13 años de gobierno, y llamémosle como quieran, pero finalmente fue un gobierno de mando dictatorial y absolutista. Las fuerzas de Bolivia y los intereses del país, por encima de los calificativos de que intervinieron intereses más allá de los de Bolivia, un pueblo que se construye una ideología y un pueblo con bienes de producción perfectamente establecidos en un sistema socialista para llegar a todas las clases del pueblo boliviano, no se explica ni se entiende que este supuesto golpe de Estado, que no tiene características de lo que se dice, pero sí exaltamos la seriedad, el compromiso y la madurez de un presidente como Evo Morales, un presidente que benefició a su pueblo, pero que cayó, créame, en los vicios, en la enfermedad y en eso que enferma a quienes ostentan el poder y siempre pretenden estar en el mando, en el sometimiento y en la figura del poderoso, el que está como dictador en turno. No importa corriente ni importa beneficio. Son males generacionales y son males que no se combaten fácilmente. Para todos los países del continente americano, para la realidad en que vivimos los habitantes de América y que tenemos que lidiar con ese poderoso capitalista que pisotea, que reprime y que empobrece a los pueblos, que esto sirva de ejemplo para los que pretendan prevalecer en el mando, convertirse en dictadores y no voltear a ver la opinión del pueblo y la opinión de quienes los hemos llevado a las latitudes
de presidir, de dirigir y ser la cabeza de los movimientos de un país. Mexicanos, hoy vivimos un momento importante en el país, un momento de cambio y de transición. Hoy más que nunca debemos de estar unidos y apoyando esta oportunidad y este gran momento histórico en el país. Aquí la pregunta es, si critiquemos, si señalemos, si protestemos y exigimos lo que nos corresponde, pero la pregunta queda, ¿y tú qué estás haciendo por México?